Hola, hoy dentro de las exploraciones urbanas con contenido histórico les voy a enseñar una que concretamente llegó a ser escenario de refugiados de guerra, concretamente de la Guerra Civil Española. Hablaremos hoy de la Villa Josefa. La Villa Josefa es una casa de estilo principalmente modernista, aunque se podrán ver algunos otros elementos arquitectónicos, ya que estas casas solían tener, algunos elementos decorativos un poco eclécticos, como se dice técnicamente. Aunque principalmente, como verán, el estilo de las molduras y el decorado suele ser más bien modernista, inclusive en el enrejado se puede ver. Aquí tenemos en la fachada donde se colocaba pues el nombre de la villa, ¿no?, de la casona. En este caso era Villa Josefa, siguiendo las costumbres de la época, que se ponían los nombres de las casas en honor pues a las esposas de los propietarios, ¿no?, que venían a vivir en ellas. Y es el motivo de este nombre. Se trata de una casa que fue construida a principios del siglo XX por orden de su propietario, el señor Antonio Planas, que era una persona acaudalada de Barcelona, pues que mandó a construirla. La razón interesante de filmar esta casa, el motivo principal es que es una casa que tiene ya de por sí una historia interesante, independientemente de que haya sido creada o no por un indiano, por el hecho de haber sido una casa que llegó a ser utilizada como campamento de refugiados durante la Guerra Civil Española, concretamente por una colonia de 50 ciudadanos madrileños que se refugiaron aquí durante toda la guerra hasta que esta concluyó finalmente. La casa, como bien digo, fue construida a principios del siglo XX por orden de Antonio Planas, y posteriormente la familia, después de la muerte de este señor, dejaría de usar esta casa como casa de veraneo, que era lo típico en esas épocas, para empezar a usarla como vivienda, concretamente por su viuda, la señora Josefa, que llegó a vivir en esta casa hasta 1936, en las que fue literalmente requisada por las autoridades y convertida en un campamento de refugiados, concretamente de la zona de Madrid, que estuvieron aquí a lo largo de toda la guerra. Pasado este tiempo, la casa fue adquirida por un señor de apellido Spárrec, que le daría después su nombre a la masía del siglo XVIII que tenemos aquí de este lado, a la casa. La llamaría Can Spárrec posteriormente, siguiendo la costumbre catalana de poner este tipo de nombres a las casas. La casa acabaría abandonada posiblemente, muy presumiblemente, hacia principios de la década del 2000 o finales de la década de 1990. Esto se puede deducir es por una serie de documentos de época que puedes encontrar un poco dentro de la casa, dentro de lo que queda dentro de ella. Ya les advierto que la casa ha sido vandalizada relativamente rápido. Y otro de los puntos de interés que tiene esta casa, aparte de su historia durante la Guerra Civil, es el hecho de que forma parte de lo que es el patrimonio arquitectónico de interés local dentro de Cataluña. Aparece así dentro de la lista de patrimonio que tienen. Y el simple hecho de que, a pesar de lo vandalizado que lo podrán ver ahora, aún se puede encontrar mobiliario, decorado y parte de utensilios que todavía llegaron a utilizar los propietarios de la casa hasta su abandono definitivo. Ahora vamos a centrarnos un poco dentro de lo que es la decoración exterior, en la que pueden ver, aparte del decorado floral típico de estas épocas, que también se puede apreciar en las fachadas, tenemos los frontones, los enrejados, que sugieren que esto fue una casa señorial, de exquisito gusto arquitectónico, sin duda alguna. Ahora vamos a pasar un poco hacia el interior.
Esto ya sé que fueron unas antiguas piscinas. No se encuentra rastros de palmas datileras o de algún otro estilo aquí en esta casa. Sin embargo, sí que se encuentra alguna flora interesante, como por ejemplo, pues este pino que tenemos aquí y algunas otras especies de las que ya iremos hablando. Vamos a comenzar a enseñar el interior de la casa. Pequeños almacenes, alacenas. Pequeños nidos de golondrinas. La naturaleza va haciendo su trabajo. Lamentablemente la casa ya comenzó a ser vandalizada. Sin embargo, aún se puede ver rastros de la vida que se hacía en ella. Aquí estamos en el vestíbulo principal, que tiene un claro estilo modernista. Y aquí les voy a enseñar el detalle del decorado del techo, que es maravilloso. En principio, aunque la casa es de estilo modernista, en sus postulados principales arquitectónicos, pues estas casas indianas suelen tener elementos decorativos de otros estilos. Aquí se ve que esta aún llegó a tener instalaciones eléctricas. Vamos a mostrarles. Los ruidos que están escuchando es el paso de los vándalos por aquí, lo cual ha sido inevitable. Muebles decorativos muy bonitos. Y aquí se puede ver las molduras decorativas en las escaleras, de claro estilo modernista. La casa tiene 2 plantas adicionales y en principio no he encontrado ninguna instalación parecida a un sótano, aunque eso pronto lo vamos a descubrir. La columna es bueno, un elemento que más bien parece neoclásico. Está hecha de madera en un orden greco-romano clásico. Aquí se puede ver más detalles de molduras. Aquí se puede ver mucho más claramente cómo era el color de la casa. Los detalles del techo son maravillosos. Ahora vamos a pasar una parte que no está tan bien iluminada.
Así que tendré que apagarla y poner la imagen, a ver si lo puedo iluminar bien. Sí, he podido. Esto, un cuarto de contadores. Una guardilla. Y aquí tenemos el comedor. Como lo han destrozado en tan poco tiempo. Aquí tendré que poner la imagen infrarroja, enseguida volvemos. Bien, ya colocamos la imagen para que puedan ver. Todavía quedan rastros. Han estado haciendo sesiones espiritistas aquí, ya se puede ver. Restos de jarras, botellas. Los elementos decorativos de las paredes. En la imagen térmica no se puede apreciar correctamente, pero son de colores vivos, verde, naranja, amarillo. Toda la pared estuvo embaldosada. Aquí se puede ver retratos decorados. Aquí también. Es una pena que hayan vandalizado esto en tan poco tiempo. A ver si puedo lograr que se vea. Es una lástima que no se pueda apreciar el color. Intentaré hacer una toma después, a ver si lo consiguen ver. Y aquí tenemos rastros de una taza. Hay baldosas de repuesto. Ah, mira. Restos de vajilla y conchas de mar. Y estos elementos decorativos que usan mucho las abuelitas. Concretamente mi madre también los utiliza. Es muy gracioso. Sin embargo, mira, tenemos aquí estos retratos decorativos y aún hay detalles del techo, en las molduras. Se puede ver restos decorativos, miren. Que son, a pesar del deterioro, increíbles. Maravillosos. Aquí se ve que hubo un gran retrato que decoraba esto, pero se ha caído al frente de la chimenea y bueno, los estragos del tiempo. Ahora vamos a ver si consigo mostrarles el color de las baldosas decorativas. Aquí está, iluminando bien con la linterna. Pueden ver perfectamente el decorado de las baldosas. Toda la pared está así, ¿eh? Para que puedan ver de este lado y se puedan hacer una idea de cómo era todo esto. A ver. Sencillamente precioso. Volvemos al vestíbulo principal. Escuchamos el ruido de los gorriones y seguimos adelante. Aún quedan restos de lo que decoraba la casa. Ahora vamos a pasar a otra estancia. Esto fue algún tipo de estudio o sala de estar. Lamentablemente el suelo está todo lleno de cosas, aunque todavía se puede ver restos de lo que había.
Publicación de Venezuela, El fabuloso mundo de los Caracas. Fascinante. Muy fascinante. Atlas, libros, pequeñas enciclopedias. Se ve que eran personas que en algún momento tenían algo de cultura. Esto está bastante destrozado. Aquí se ve que la pared divisoria se ha caído. Sin embargo, aquí lo más interesante es... Tengo que ir con cuidado, que como ven, esto está todo lleno de escombros, de escombrería, pero aquí está el decorado muy interesante de las molduras del techo, que todavía se conserva bastante bien aquí. Donde se colgaba la lámpara, aquí se ve, esto es una representación, creo, de lo que vendría a ser el Espíritu Santo. Esto es un decorado religioso, y por lo tanto hablamos de gente que tenía creencias católicas. Es algo muy común en algunas casas de estas, como ya he podido mostrar en alguna otra, como en Ganmun, por ejemplo, para que vean el decorado, sencillamente maravilloso. Y de este lado también lo tenemos. Mira, el detalle de las molduras. Sencillamente impresionante. Lo que sí me sorprende un poco es que para hacer una casa con la historia que tiene esta y figurar dentro de las listas de patrimonio de interés histórico local, se encuentra en este estado de abandono en el que la estoy encontrando. Vamos a ver qué hay aquí. Bien. Ahora vamos a salir de esta zona y seguir hacia otros puntos de la casa. Bien, justo viniendo del vestíbulo principal, tenemos esta puerta que está toda, aún así se conserva bastante bien. Tenemos los restos de lo que fue el lavabo. Esto es lo que queda de él. Aún hasta hubo papel de baño en el momento. Restos de el váter y lo que parece haber sido una ducha. Pero está bastante destrozado. La decoración está hecha de mármol, como pueden ver. Esto posiblemente era algún lavabo de servicio, casi con toda seguridad. El resto de la escalinata. Estoy encontrando la casa bastante deteriorada, está deteriorándose bastante rápido, Y es por eso que he dado prioridad a esto antes que a otras exploraciones. Bueno, ahora vamos hacia la primera planta, que hay que tener mucho cuidado porque aquí están destrozando la escalera a posta para robarse el granito. Hay que tener cuidado al entrar por aquí. Lo están destrozando muy rápido. Hay que tener mucho cuidado. Vamos a dar una perspectiva de la casa hasta arriba. Toda la escalera está decorada con molduras.
todo hasta arriba. Se están dedicando a destrozar la escalera para llevarse el granito de los suelos. Toda una pena. Aquí tenemos lo que era el lavabo en sí. Se han dedicado a destrozarlo también, con 2 estancias. Aquí tenemos la bañera, lo que queda de ella. Aún tenemos restos de la cortina. Aquí tenemos imagen a una calle. Y el váter, que se encontraba separado de la sala de baño. Algo muy característico en estas casonas antiguas, que se separaba la zona de baños de la zona de lo que era para hacer las necesidades básicas, ¿no? Y aquí empezamos con las habitaciones. Eso está muy destrozado por aquí para poder pasar, así que tengo que cambiar de dirección. A ver si puedo entrar por aquí. ¿Cómo está esto? Oh, madre mía. No, no se puede. Tengo que ir por aquí. Aquí tenemos una gran habitación que fue un segundo vestíbulo que conectaba, ya se ve, a otras habitaciones independientes. Este mueble es imposible saber ahora qué es lo que contenía. A ver si conseguimos ver algo de este lado. Restos de un joyero. Lo que hubiera aquí se lo han llevado. Y aquí tenemos una de las principales atracciones de la casa. Vamos a ver si conseguimos algo todavía aquí dentro. Lo han vaciado todo. Es una pena. Lo que hubiera aquí ya se lo llevaron. Pero aquí tenemos, mira, una de las curiosidades de la casa. Aquí tenemos una fecha. 18 del 4 de 1879, ¿puede ser? Tiene unas siglas, el piano. Puede ser el año de fabricación. Quizás alguien que entienda de esto, que por favor me lo deje en los comentarios para decir qué puede ser. Los restos del piano, que ya se encuentra bastante deteriorado. Otras siglas, 1293. Así las cuerdas todavía emiten sonido, como pueden ver. Y esto es una pared divisoria que la han echado abajo. Restos del armario, donde se pueden ver colgadores, ganchos de ropa. La cama. Y esto. Una maqueta de lo que parece haber sido una nave industrial. A lo mejor propiedad de la familia que vivió aquí. A partir de aquí está bastante difícil entrar. Estos son los restos de la cama que hubo aquí. Pero lo han echado todo abajo. Esto ya se ve que era una habitación principal. Clavos, restos de estanterías. Bien.
Y aquí tenemos un detalle. Este enrejado de este balcón es claramente modernista, ¿eh? Se puede apreciar. Vamos a ver si les puedo enseñar algo interesante de aquí. Es increíble cómo han destrozado esto, ¿eh? En muy poco tiempo, además. Por algún motivo las paredes divisorias las han destrozado, las han echado abajo a propósito. Desconozco el motivo, el porqué de esto. Vamos a intentar llegar al otro lado con mucho cuidado porque esto lo han destrozado de tal forma que... A ver, consigo llegar. Juguetes infantiles. Este periódico, a ver de qué año es. 4 de diciembre de 1999 pone. Parece que aún la casa llegó a ser visitada hasta finales de los 90. Pero todo lo que había aquí lo han vaciado. Irremediablemente. Con vista a la calle. Restos de las lámparas. A ver si conseguimos... que parecen haberse ocupado ya de vaciarlo. Ah, mira. Juegos de naipes. De cartas. Rastros de sábanas de cama. De cobijas. Poco más es lo que queda aquí. Vamos a intentar salir por aquí. A ver si lo conseguimos. Ya se ve que esta parte de la casa llegó a ser renovada en su momento. Y bien, logramos salir de aquí. De las molduras del techo en este caso no queda nada. Aquí tenemos el enrejado modernista de la ventana. Y ahora a pasar por aquí con mucho cuidado. Las molduras están bastante bien en este lado, ¿eh? Sin duda alguna. Hay que ir con mucho cuidado aquí. Se han dedicado a destrozar las escaleras bien. Y aquí tenemos los restos de la bordilla. Y el decorado. Aquí se encuentra el frontón de la casa. Allí es donde estaba normalmente indicado el año de fabricación. Eso lo han destruido. Aquí hay una escalera. Parece reciente. Para que vean los detalles del decorado. Hay que tener cuidado en estas zonas que el techo está amenazando ruina. Y aún todavía la casa llegó a contar con televisión. Tiene el mástil. Y bueno, ahora bajamos todo esto.
Y justo cerca de la habitación con el piano, para que vean el detalle de la moldura del techo, que esto sí que se puede ver bien aquí. Tenemos vista a lo que fue la masía del siglo XVII, que estaba justo al lado de Villa Josefa. Justo entrando por el vestíbulo, entramos a lo que parece haber sido una sala de estar pequeña. También con vistas a la antigua masía. En las que encontramos el antiguo piano. Hay unos números aquí: 1879, 418. Si hay alguien entendido en este tipo de cosas, que por favor lo dejen en los comentarios para saber qué eran estos números que tiene el piano. Tiene aún un número más. Y a pesar del estado de las teclas, todavía las cuerdas funcionan, a pesar del tiempo y el abandono. Y ahora un pequeño detalle de las molduras, que todavía se conservan bastante bien, aquí. Es sencillamente impresionante. Detalles de uno de estos televisores antiguos. Está todo lleno de cristales, es muy difícil no pisar ninguno. Aquí tenemos lo que parece haber sido una caseta de perro. Aquí se ve la decoración floral típica modernista, aunque hay otros elementos artísticos y arquitectónicos en la casa también, pero principalmente es el estilo modernista lo que se usa aquí. Y como principal característica, esta casa no parece tener ningún sótano. Por aquí se ve el interior. Y aquí al lado, la masía del siglo XVII, que formaba parte de la propiedad. Entre las principales características del jardín encontramos algunas curiosidades. Una de ellas es el hecho de poseer pinos de este estilo. Tiene concretamente 3. Este ya se ve que llegó a pasar la altura en su momento y ya tapa las vistas de la casa. Pero en su momento debió verse precioso. Y después tenemos otra de las grandes curiosidades de la casa. Esto sí que es algo muy curioso, que aquí, de este lado, tenemos nada más y nada menos que una especie de bambú negro, como puedes ver. Algo bastante atípico en la decoración de jardines en estas épocas. Y aquí tenemos Cansparrek.
que es como se renombró concretamente a la masía del siglo XVIII, que formaba parte de la propiedad junto con la Villa Josefa. Es una construcción más antigua y que formó parte de la propiedad. Hostia. Lamentablemente no voy a poder enseñarles la finca que queda, lo que queda de ella, ya que tenemos por allí, me parece que algún tipo de inquilino con perro y no hemos podido entrar a enseñarles. Realmente no hay tampoco gran cosa que enseñar. Se trata realmente de una masía del siglo XVIII que ya formaba parte de la propiedad de la finca de Villa Josefa, en la que sencillamente se le dejó como una especie de adosado a la casa, en la que posiblemente se guardaron cosas, se usó como una especie de anexo, posiblemente a lo mejor como casa del servicio, ¿no?, que tuvieran, y ellos vivían en la casa principal, casi con toda seguridad. La masía cambió de nombre a lo largo de las épocas. En principio se llamaba Camp Aubergés, que fue el momento en el que el propietario de Villa Josefa la compró con este nombre, y más adelante, ya después de la Guerra Civil, la compró un señor de apellido Sparrek, que fue el que le dio este nombre que pudieron ver en la placa que les pude enseñar, antes de ser corrido nuevamente por la mascota del inquilino que tenemos allí. Conociéndose ahora como Can Sparrek, y ha quedado igualmente como un adosado de la casa en general. Y bien, esto ha sido todo sobre la Villa Josefa y esta pequeña exploración urbana de contenido histórico para todos ustedes. Si te ha gustado, pégame un like, suscríbete al canal y, por favor, apóyame en redes sociales para que siga dando contenido como este o incluso mejor. Muchas gracias.